Buenas, estamos en la segunda parte del videotutorial número 5 y vamos a comentar unos ajustes una vez generadas las secciones de puzzle oportunas a nuestro proyecto, a partir de lo explicado en el tutorial número 4 sobre las library. A partir de este tutorial se adjunta el XML mencionado en tal tutorial ya para un proyecto en su versión del Verge 3D, la 2.14 estable, última actualmente publicada. Reubicamos a la raíz del proyecto particular de cada cual el XML. De mi proyecto para los videotutoriales ahora es descargable de GitHub Portal, pero el mismo quedará actualizado con cada emisión de videotutorial hasta el último, fecha que no he fijado aún. Mientras, la correspondiente a cada videotutorial la tendréis en Google Drive. El XML garantizará acceder en cada proyecto a la sección puzzle que veis aquí. Considero que cada cual tiene sus propias mallas y nombres de objetos en las escenas y personaje. El nombre de proyecto o directorio será en mi caso MyGameWheel. Yo, como os explico al tutorial número 3, la pretensión de mis tutoriales es solo para aprender a que cada cual cree su propio proyecto. Y como os proporciono mallas, solo debéis de cambiar las referencias por las vuestras para testearlas en el puzzle que os proporciono, a modo de una plantilla. Gracias al puzzle del library explicado al tutorial número 4, os proporciono el XML con algunas de las secciones correspondientes a mi videojuego, Un Mundo Nuevo, y podéis comenzar a rellenarlas cada una de las siguientes secciones con los ajustes que os explique a continuación para dejarlas operativas. Algunas de los ajustes que debíamos de hacer, por ejemplo para la física, ya han sido explicados en la parte primera de este video tutorial. En esta vamos a comenzar por la sección Control View, exactamente en este puzzle que comprueba lo que ocurre cada frame, y de mi videojuego hemos quitado estas condiciones que de momento no son necesarias y dejamos solo la condición de que la variable StartGame esté a valor 1, o sea que ha comenzado como ocurre en la sección main, ¿no? Que la hemos inicializado a 1. Entonces garantizamos que se ejecute el proceso charStatus, que recoge todos los eventos de teclado, en este caso, para mover al personaje adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, saltar, etcétera, etcétera. Aquí lo veis, es contenido. A continuación vamos a explicar qué ocurre con las fichas que usamos en el videotutorial número 3, cargando la escena y el personaje. En este caso es deshabilitarlas, como se muestra en esta captura. ¿Veis? Aquí está el resultado. Y ahora, ¿dónde se cargarán? Pues una vez se ha ejecutado el proceso MainGame, como hemos visto,
por haber inicializado la variable a StartGame a valor 1, buscáis aquí la variable si queréis, pues se carga la escena, veis aquí la ruta, pero aunque esté ahí la ruta, se cargará en la sección correspondiente, Load Levels. Y curiosamente se carga después del personaje, ¿veis? Se carga aquí el personaje, aquí está el patch, que es lo que tendréis que modificar para ajustarlo al vuestro. Y a continuación se carga el terreno o nivel, primer nivel, segundo nivel. Cada terreno suele corresponderse con el nivel. He realizado aquí este índice para poderlo reutilizar con varios niveles en vuestros juegos. Entonces, ¿por qué no se cae el personaje si se carga antes? Por el efecto de la gravedad. Porque la física, ¿veis? La física, level parameters, inits physics, que explicamos en la primera parte, su contenido, pues se carga después, una vez cargada, cuando ha sido cargado, ¿veis aquí? Cuando ha sido cargado, cuando ha sido cargada, entonces se ejecutará la física. Y por eso no cae al precipicio, porque ya existe el terreno con su física aplicada. Os muestro el resto de capturas para que lo dejéis en el mismo estado. Como cada escenario tendremos una cámara, en este caso en cada terreno una cámara Orbit. Pinchando el punto nos dirigirá a su posición actual. Y podemos ver los tipos de cámara en las propiedades de objetos, exactamente las de Verge. Vamos a cámara y vemos que existen 4 tipos de cámara. En los escenarios tendremos la de tipo Orbit. En los terrenos hemos visto que no necesita estar colgada de ningún personaje. En los personajes, colgadas de lo mismo, tendremos la no controls. Si abrimos cualquier personaje, veremos que en la estructura de objetos, en el árbol, cuelga, le hemos llamado cámara down control, cuelga del parent Hunter Physics, y si se desplaza Hunter Physics, arrastra la cámara a la posición como cuelga de tal objeto, pues lo arrastrará hacia donde se dirija el personaje. Por eso va siempre detrás y es tercera persona, TPS. Podemos ver sus propiedades. Como se corresponde con la no controls.
¿Y qué nos estamos centrando ahora? En confirmar que la nomenclatura mayúsculas se respete. ¿Veis que aparece un Orbit con mayúsculas? Pues esto sería un fallo que al venir del puzzle, con copy-pastes del puzzle, no nos podemos permitir. En vez de adaptarse a la escena, el puzzle es al contrario. Nosotros debemos de adaptar la escena al puzzle. Lo normal es que cuando se despliega, en allá donde se llame a la cámara, se despliega el listado de objetos, elijamos la cámara, pero como desconocéis, al no ser vuestro propio código, donde se llama al objeto, pues es al revés. Así no tenemos que buscar las referencias. Y con que sepamos que solo es la primera mayúscula, por ejemplo en cámara Orbit, en nuestras escenas, que sí que sabemos localizar dónde está la cámara en el Blender, pues respetamos lo que hayas antes de desplegar, no despleguemos nada porque como vemos al fondo está cargado el personaje y el escenario. Se han cargado porque, como ya os he explicado previamente, en la sección Main lo primero en cargarse es el escenario y el personaje. Entonces ya se listan todos los objetos que hay en el mismo. Si el personaje consta de varios objetos, si el escenario de varios, pues todo se aparece al listarlo. Para evitar desplegar aquí y listarlo y adaptarnos nosotros a lo que haya, pues respetemos la nomenclatura, en este caso la primera en mayúsculas, y ya está. Ahora vamos a explicar la sección Keyword. En la misma he incorporado dos acciones que no existían en mi demo y que vais a poderla disfrutar, para que, aunque no os he explicado todavía el apartado de pantallas táctiles, por lo menos ya podamos usar el intercambio de vistas de personaje. En este caso estoy refiriéndome de la vista Orbit a la vista TPS, de ir por detrás del personaje con la cámara. La primera persona, en la que se muestran los brazos, quedará pendiente para explicar en otro vídeo tutorial. Entonces, algo que necesitáis saber antes de enseñaros las capturas es el procedimiento siguiente. Si estáis en Logic, ¿veis? Tenemos el IDO, como este que hay aquí ya en uso. Pues en cualquier IDO, saquemos este por ejemplo, tiene la ruedecita esta de aquí, ¿la veis? Pues pinchándola podemos ir agregando más condiciones, ¿veis, no? Y para finalizar, un else. Vamos, como se muestra aquí, esta es automática, pero sabiendo esto, paso a enseñar las capturas. Esta primera os enseña que la acción del keyword tiene cuando has pulsado el down y el evento up para cuando lo has soltado la tecla. Más o menos repite las mismas acciones, con que las comparéis veréis la diferencia. Vemos que hay que hacer algún ajuste. Ahora se verán en las siguientes capturas. Pero aquí os la presento. El evento
contrario al pulsar la tecla. O sea, cuando dejas de pulsarlo se produce este evento automáticamente. Entonces pasamos y ¿dónde sale esto? Debemos de chequear, porque chequear en los eventos de cualquier teclado o incluso, bueno, en este caso del teclado, de chequearlo se refiere a que estamos en main HTML. Si estuviéramos en el contexto de index HTML sí que haría falta para que alcanzase. Aquí, como estamos en el de main, no es necesario el check-in y ya os he dado una pista. El body, como veis, aquí está bien y aquí está averiado debido a las copy-paste que hemos hecho o traslados desde library. Pues como muestra la siguiente captura, botón derecho, duplicate, y lo arrastramos y lo colocamos el body en su sitio. Lo siguiente es que para que se ejecute el proceso, la condición de que ha iniciado el juego, que en el proceso main, en la sección main se inicia a 1. Aquí evidentemente se daría, ¿veis? Si se ha dado la condición de que se ha iniciado la variable startGame con el valor 1, y lo que nos sobra de momento, hasta que en otros videotutoriales no se explique el resto de partes del juego, pues es cuando la hemos pausado, cuando ha terminado el juego, porque se ha acabado el tiempo, cualquier otra condición ahora no nos hace falta, y con botón derecho, tal como os muestro ahora, botón derecho, podemos en cualquier ficha puzzle deshabilitarla para que no se procese. ¿No? Que es como queda. La hemos sacado arrastrando, como os puedo mostrar. Se sacaría así. ¿Veis? Se arrastra. Se deja ahí. Luego toda esta sección disable. Con control Z podemos deshacer lo que hemos hecho. Más fácil que hacerlo a mano, como iba a hacerlo. Vale. Seguimos con las capturas. Vale. Prácticamente os lo he explicado ya. Entonces, lo siguiente que os voy a explicar es cómo he creado las dos nuevas acciones para intercambiar las vistas de vista de TPS de tercera persona con la Orbit o cámara de la escena. Prácticamente duplicamos lo que vamos a necesitar, como vemos aquí. Está seleccionado solo lo que necesitamos duplicar. Y al duplicado lo vamos a dejar así. Como ya os he mostrado cómo se arrastra y todo, pues creo que no hay más explicaciones que hay. Cambiaremos aquí, en vez de la tecla Q, tendrá que responder ante pulsar el número 1, como vamos a ver en las siguientes capturas, y ya está.
Y cuando esté finalizado de ajustar, para la siguiente condición, lo duplicamos enterito y cambiamos el número a 2. Tan sencillo como eso. ¿Lo veis aquí finalizado? ¿Y qué acciones se dan cuando se haya pulsado la tecla 1 y la 2? Pues uno te cambia a la vista tercera persona, que va detrás del personaje, y la otra a la vista orbit de la escena, que os puedo mostrar. Cuando se dé en cada segundo, en esta sección sucede cada segundo, como veis. Si está activa la cámara orbit de la escena, apunta a un empty. O sea, en Blender existen los empties, está el cubo este por defecto, y en ADD tenemos empties. Cualquier empty de aquí, yo suelo usar el plane es pues vais a tener la suerte de ver cómo vamos a ver el empty, donde ha quedado. Pulsas punto, como os tengo dicho, y se desplaza donde está la vista, donde está el objeto seleccionado. A ver, espera. Entonces el empty, si lo pinchas, y ahora a continuación pinchas el punto del teclado, o tecla suprimir del teclado reducido, debería ir al empty, pero no lo vemos. El empty, como vemos, no tiene para dejar en modo wireframe. A ver, el cubo sí. Volvemos a la vista, view por display, ¿veis? Y dejamos en wire. Y automáticamente ya vemos lo que hay dentro, que se origina donde esté el cursor. Donde esté el cursor, esto que vemos aquí, podemos dejarlo ahí, y con snap ir al origen, cursor word origen, vuelve al origen. Pues ahí es donde se van agregando cada objeto, donde esté el cursor. Cada objeto que vayas agregando se va ahí, pues lo hemos localizado al empty, ¿lo veis? Ahora con la G lo podemos mover. Eso es el empty. Pues donde esté el empty, en la lista de objetos, en la escena, en el mismo personaje, ahí se dirigirá con esta sentencia de aquí, lookup. Cámara target es el empty que hemos dejado en la escena o en el objeto del personaje, y así se centra la vista. Nunca se desperdigará por la escena, ni es una forma de tener controlado hacia dónde apunta en cada momento, cada segundo, estamos diciendo aquí, ¿vale? Pues eso es todo. Bueno, no me queda otra que a mis suscriptores descubrirme y decirles cómo está el panorama. Y es que hasta el próximo tutorial. En el siguiente tutorial espero mostraros más secciones de las que ya tiene mi demo.
y las que estén por venir, como realidad virtual, aumentada y shooter en toda regla, disparos, enemigos, vamos, estoy deseándolo. Y sobre todo multijugador, en línea. Y si puede ser una red social como Second Life, todo a partir de algo tan sencillito en el que todos podamos trabajar juntos. Y nada, tengo unos apartados de apoyo como es el de Patreon y el PayPal. Si queréis colaborar para que pueda sacar con más frecuencia los videotutoriales que hasta ahora os he demostrado que puedo sacarlos, pues bienvenido sea. Hasta ahora no ha podido ser, pero no creo que a partir de este momento pueda, porque voy a estar muy atareado, sobre todo porque empiezo un grado superior de electromecánica, a ver si tengo mejor suerte con todos estos años de experiencia de informático. No me da para ni para el mantenimiento de la página web ni nada, tanta informática, tanto saber y la voluntad que tengo de enseñaros, pero eso no me da para subsistir, así que un grado superior que tanto piden de electromecánica y a ver qué tal. Hasta la próxima. Espero sacar con frecuencia como un hobby esto que tanto me agrada, ¿vale? Pues nada, un saludo, hasta siempre. Adiós.